Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a una nueva clase del Seminario Bíblico Otto Nelson. La materia que venimos estudiando se llama El andar del creyente. Queremos agradecerles a todos aquellos que lunes a lunes nos ven y nos siguen, tanto por Facebook como por YouTube. Y si no querés perderte nada de nuestras publicaciones, seguinos, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like y activa la campanita. Recordá que debajo en la descripción se encuentra el material de esta clase para ver y descargar. Prepárate, toma papel, lápiz y la Biblia, que ya comienza la clase de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me alegro de saludarles y me alegro de que estén ahí siguiéndonos como cada vez que tenemos la clase de este tema que estamos tratando, que le hemos dado a llamar El andar del creyente. Y hoy tenemos la finalización ya de esta parte del tema que estamos tocando, que ya hemos mencionado. Y lo que vamos a hacer hoy es sencillamente dar un repaso para algunos que quizás no lo pudieron agarrar desde el principio al tema, para otros que les va a servir recordarlo mejor, reafirmarlo y repasarlo un poco. No vamos a agregar nada de lo que ya hemos hablado, pero sí nos vemos en la necesidad y en la obligación, por decirlo de alguna manera, de poder bosquejar al final de la clase y dar un repaso general de lo que hemos dado. Y yo espero que a cada uno de ustedes este tema sencillo que hemos tratado, pero tema bíblico al final, haya podido ser de mucha ayuda, tanto para aquellos que ya son cristianos como también para aquellos que no lo son. Porque cuando tratamos un tema bíblico, recuerden que la Biblia no es para creyentes solamente que han creído en Cristo. La Biblia es para toda persona que quiera saber qué es lo que dice Dios, qué es lo que quiere Dios para tu vida, quién es Dios, cómo actúa, cómo se mueve. Él es el responsable de todas las cosas que pasan en la tierra. Cuando queremos respondernos a esas preguntas, nada mejor que recurrir a las páginas de la Biblia, que es la única autoridad aquí sobre la tierra que tiene verdades absolutas, y es la Biblia, la palabra de Dios. Así que es para todos aquellos amigos, aquellos que nos están viendo y oyendo también a la misma vez, el saber qué es lo que dice la Biblia sobre el ser humano. Y repito, el tema que hemos tratado es el andar del creyente. O sea, esto trata de la vida nuestra aquí en la tierra hasta que venga el Señor a buscar a los suyos o hasta que partamos y la muerte nos lleve de esta tierra. ¿Cómo debe ser nuestra vida? ¿Cuáles son los consejos que la Biblia nos da para que sepamos nuestra conducta, para que sepamos la vida que debemos de vivir, para poder dar un buen ejemplo y para poder ayudar también a aquellos que quizás no han creído todavía en el Señor Jesucristo y darles un buen testimonio para que al ver nuestras buenas obras, como dice el apóstol Pedro, es decir, al ver nuestra vida cristiana, ellos también glorifiquen a Dios y deseen tener al mismo Dios que vos y yo tenemos, porque lamentablemente todavía hay muchas personas que no tienen a Cristo en su corazón y lo necesitan. Entonces, dando un repaso a esto que ya hemos tratado y que, como dijimos, hoy vamos a finalizarlo, tenemos un bosquejo general que lo hemos dividido en 3 partes, y cada una de esas partes hemos tocado algo, porque el tiempo tampoco nos da para mucho. Pero de esas 3 partes, la primera es recomendaciones para el andar del creyente. Siempre la Biblia nos recomienda, nos aconseja, nos abre el panorama, nunca nos obliga ni nos presiona, pero sí nos aconseja, nos ayuda para que nosotros podamos escuchar las recomendaciones de Dios a través de la Biblia si queremos que nuestra vida sea bendecida por Dios, como estoy seguro que vos lo querés y que yo también lo quiero. Entonces, estas recomendaciones, para aquel que quizás no ha tomado nota, lo encontramos en el libro especialmente de Efesios,
las recomendaciones para el creyente. Efesios capítulo 4, en el verso 1, el verso 17, el verso 22, 23 y 24, ahí encontramos estas recomendaciones que la Biblia nos hace y dice que son las siguientes. Encontramos 5 recomendaciones. La primera de ellas dice que andemos dignamente. ¿Dignamente como qué? ¿O de acuerdo a qué? De acuerdo al evangelio que hemos creído y de acuerdo al evangelio que predicamos y de acuerdo al Dios que tenemos. Porque no nos olvidemos que como cristianos debemos en todo momento dar gloria a Dios y darnos cuenta que nosotros estamos siguiendo al Señor, estamos aprendiendo de lo que Dios nos enseña en su palabra y debemos de dar el mejor testimonio para que la gente que no lee la Biblia pueda leer en nosotros el cambio, la transformación, las cosas que Dios ha hecho en tu vida y en la mía. Y luego, en la segunda parte, debajo de las recomendaciones, es que no andemos. Es una recomendación ahora negativa. Que no andemos, dice la Biblia, como los otros. Usa la palabra gentiles, es decir, las personas que no son cristianos, que no conocen al Señor. O sea, la Biblia nos dice que tiene que haber una diferencia. Tenemos que marcar una diferencia tú y yo, el que ha creído en Cristo, el que se ha convertido de todo su corazón a Cristo y permite que Dios tome el control de su vida con aquellas otras personas que todavía no conocen a Cristo y que vos y yo tenemos que darles testimonio y hablarle claramente de Cristo para traerlos a Cristo y para que ellos sean salvos, realmente como vos y yo somos salvos. Entonces nos dice que tenemos que marcar la diferencia, no vivir como viven los que no conocen a Cristo o como eras vos antes de conocer a Cristo y como era yo antes de conocer a Cristo. Nosotros tenemos la experiencia de haber vivido las dos vidas, la vida sin Dios, en el pecado, en la corriente de este mundo, viviendo como nosotros queríamos y no como Dios quiso. Pero luego nosotros tenemos la otra parte, la vida desde el momento que nos hemos entregado a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, reconocimos que necesitábamos a Cristo en nuestra vida, a partir de ese momento la vida cambió y entonces tenemos la otra segunda parte de nuestra historia, la vida ahora con Dios. Y la vida ahora con Dios es distinta como vos y yo ya lo sabemos. Entonces por eso nos dice que ahora tenemos que recordar no vivir como vivíamos antes vos y yo o como la gente que no conoce a Cristo hoy en día. Y luego nos recomienda también a despojarnos de la vieja naturaleza, es decir, despojarnos de toda aquella vida que a Dios no le agrada y que impedía que vos y yo viviéramos bajo la bendición de Dios como lo vivimos hoy en día. Porque hay mucha gente que lamentablemente no tiene la cobertura de la bendición de Dios porque no han venido a Cristo y no se han despojado y no han permitido que Dios despoje su vida vieja, su vida de pecado, a una nueva vida en Cristo como la tenemos vos y como la tengo yo y todos aquellos millones que en el mundo se han convertido de todo su corazón a Cristo. Entonces, por eso nos dice que debemos despojarnos de esa vieja naturaleza, de esa vida de pecado que vivíamos. La otra cosa que nos dice dentro de las recomendaciones, que renovemos nuestra mente, es decir, nuestra manera de pensar. Nosotros somos y actuamos de acuerdo a lo que pensamos. Y cuando Cristo viene a tu vida y viene a mi vida y cuando llegó a tu vida y a la mía, una de las cosas que el Señor intenta cambiar es nuestra manera de pensar. ¿En qué sentido? Bueno, una de ellas, ¿qué pensaba yo de mi vida sin Cristo y qué pienso hoy de mi vida en Cristo? ¿Está bien como vivía antes en el pecado? Y eso es lo que quiere Cristo hacer en tu vida y en la mía. Que pensemos de una manera diferente al pecado. Por ejemplo, antes era un mentiroso, antes mentía porque si no mentía no podía ganar, no podía cobrar, no podía vender, no podía comprar, no me podía ir bien, no me podían atender. Entonces, con una mentira arreglaba todas las cosas. Bueno, Cristo nos pregunta hoy, ¿cuál es tu manera de pensar? ¿Sigue siendo la misma? Entonces tu mente no ha sido cambiada y no ha sido renovada. Pero lo que Dios quiere es cambiar nuestra mente de tal manera que ahora pensemos lo que yo antes lo hacía, no tengo que hacerlo. No porque alguien te obligue, ni la iglesia, ni el pastor, ni la institución, ni Dios mismo te obliga. Pero lo que Dios quiere que vos permitas que Él cambie tu mente para que al cambiar nuestra mente
entonces nuestra manera de caminar va a ser otra muy distinta a la antigua. Y la última recomendación que nos da es que nos vistamos de la nueva persona, el nuevo hombre, como dice la Biblia, la nueva naturaleza cambiada que Cristo quiere poner en nosotros, en tu vida y en la vida mía. Vos tenés que permitir que Cristo te ponga la ropa nueva, por decirlo de alguna manera, hablando interiormente. Nuevos pensamientos, nuevas intenciones, nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevos propósitos, nuevas motivaciones. Eso es lo que el Señor quiere hacer, cambiar adentro nuestra vida, vestirnos de todas esas cosas y muchas más que tienen que ver con una persona cuando se entrega a Cristo y cuando se convierte de todo su corazón y quiere seguir a Cristo de toda su alma. Estas son las recomendaciones que tenemos de parte de Dios en la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 4. Ahora, la segunda parte en la que habíamos dividido este material se titula El viejo hombre y el nuevo hombre, es decir, el hombre o la mujer, el ser humano no convertido a Cristo, aquel ser humano que éramos vos y yo cuando no queríamos saber nada de Dios, cuando nos hablaban de Dios y si nos entregaban un folleto ni lo leíamos a veces, lo tirábamos a la papelera, o cuando alguien nos hablaba de Dios y con una excusa querían escaparse y queríamos escaparnos diciendo no, yo ya tengo mi religión o yo no creo en la religión, confundiendo a Dios, que es una persona, con la religión que no tiene nada que ver. O tantas excusas que vos te acordás y yo también que poníamos cuando nos hablaban de Dios como la gente pone hoy. Y poníamos excusas ¿por qué? Bueno, porque justamente éramos todavía personas no convertidas a Cristo. No teníamos a Cristo en nuestro corazón. Eso es lo que la Biblia llama el viejo hombre, la persona con la vieja naturaleza. Y el nuevo hombre, luego la persona con la nueva naturaleza. Entonces está la segunda parte. El hombre no regenerado y el hombre regenerado. El viejo hombre, como usa la Biblia la expresión, y el nuevo hombre. Entonces, bajo esto habíamos puesto dos partes. Una, características del viejo hombre, de la persona no regenerada, donde teníamos pecados de orden espiritual, pecados de orden emocional y pecados de orden sexual. Todas estas cosas estaban dentro del viejo hombre. Y nosotros tomamos algunas de ellas, pecados de orden espiritual. Habíamos hablado y mencionado que, por ejemplo, por dar un ejemplo, la idolatría, que es un pecado de orden espiritual. Es decir, la persona que practica la idolatría es una persona que lo está haciendo desde su interior y en vez de haberle dado lugar a la persona de Dios, le dio lugar a otras cosas, es decir, a criaturas creadas, un sinfín de cosas que los seres humanos han establecido y han inventado para adorarle, para inclinarnos ante ellos, para pedirles ante ellos. Esto yo lo hacía también antes de convertirme a Cristo. Cuando llego a la Biblia me dice dentro de los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, ni las adorarás. Entonces la Biblia te abre los ojos a darte cuenta que muchas veces, si las cosas no nos van bien, es porque en vez de haberle dado lugar a Dios, le hemos dado lugar, por ejemplo, a la idolatría y a otras cosas que nos perturban el alma, que no nos bendicen y que nos ponen una pared de separación entre Dios y nosotros los seres humanos. Por tomar un pecado de orden espiritual, pecados de orden emocional, por ejemplo, son los sentimientos que podemos tener en contra de personas. ¿Cuántas personas que no perdonan? ¿Cuántas personas que tienen odio, que tienen rencor, que tienen resentimiento y a veces están dentro de las iglesias? O personas que no creen en Dios pero que tienen ese resentimiento adentro, ese rencor, esas emociones que salen del alma fuerte. ¿Y a quién perjudican? A la propia persona que tiene odios, que tiene rencores, que tiene resentimiento, sentimientos de venganza, que no perdona. Vos mismo te estás perjudicando si esas cosas están adentro tuyo. Pero si vos permitís que Dios tome el control de tu vida y le pedís a Dios perdón por tus pecados, Él va a tomar el control de tu vida y progresivamente te vas a dar cuenta como la paz que llena el corazón, el alma, la mente del ser humano que viene de Dios
va a ir desalojando todas esas cosas, va a ir despojándote de todas esas cosas y vas a ser una nueva criatura, vas a ser una nueva persona. Pero vos tenés que permitirle. Dios nunca entra por la fuerza al corazón de nadie. Y luego teníamos los pecados de orden sexual. Habíamos mencionado uno de ellos, pasiones desordenadas, donde dice la Biblia que la gente que practica pasiones desordenadas de cualquier índole, de cualquier tipo, es porque dice que endurecieron, entenebrecieron, oscurecieron su corazón por haber dejado a Dios de lado y por no haber tenido en cuenta a Dios de lado, diciendo tal vez como tanto que Dios no existe, que yo soy Dios, que yo no creo, que no hay nada después de la muerte y todas estas cosas que no creo en la religión, no me gusta la iglesia, todas estas cosas que la gente pone como excusa, las usa para darle vuelta la cara a Dios y darle la espalda. Y le están diciendo a Dios, Dios, yo no te necesito. Entonces la Biblia dice que cuando una persona es así, su entendimiento, su mente se oscurece. Y cuando hay oscuridad en el ser humano es capaz de llegar hasta lo peor y cometer lo más bajo que pueda haber en el ser humano porque la persona le ha dado la espalda a Dios. Y luego, también debajo del viejo hombre y el nuevo hombre, teníamos las características del nuevo hombre. Y habíamos puesto características de un carácter apacible, la humildad, que es tan importante en el ser humano, en un mundo hoy en día lleno de orgullo y lleno de soberbia, donde nadie reconoce nada, ni en la calle, ni en un ómnibus, ni en el trabajo, ni en el centro de estudio, ni un obrero, ni un profesional, ni un político, ni personas de alto rango reconocen muchas veces sus errores, porque en su corazón lamentablemente ha llegado la soberbia y ha acaparado su mente y su corazón, y ese orgullo, esa soberbia, no permite ni siquiera aceptar un consejo ni oír lo que alguien le está diciendo para bien. Por eso, la gente que rechaza la Biblia, la palabra de Dios, que repito, es la única autoridad en la tierra que puede definir lo que es bueno y lo que es malo, porque es palabra de Dios. Y no vos ni yo. Nosotros no podemos definir nada. Para mí lo que es bueno es malo para otros. Y hoy lo que es bueno se le llama malo y a lo que es malo se le llama bueno para vivir practicándolo de cualquier manera. Entonces, las personas que dejan de lado de la Biblia la palabra de Dios y que dejan de lado a Dios, se involucran en todo esto y están diciendo en una forma muy clara que en su corazón hay orgullo y hay soberbia, Dios no te necesita. Pero la Biblia enseña que cuando Dios cambia a una persona, hace de esa persona una persona humilde, una persona sencilla. Y la humildad, como dijimos, no tiene nada que ver con hacerle cualquier cosa, pasarlo por arriba y que la persona se quede calladita. No. Ni la reacción violenta, ni ser un tonto. La humildad tiene que ver con una actitud adentro del corazón. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y sin embargo él, cuando tuvo que hablar serio y poner, como decimos nosotros, los puntos sobre las íes y hablar claro a la gente, le habló bien claro, de tal manera que la gente tuvo que definirse. Y luego, un carácter autocontrolado, habíamos visto esas características también, de una persona que sin la ayuda de Dios es arrastrado y se descontrola siguiendo la corriente de todo lo que hoy en día hay en el mundo. Todos lo hacen, todos lo hablan, todos lo dicen, todos lo llevan, todos hacen todo. Entonces, seguimos la corriente. El carácter del hombre nuevo es una persona que tiene dominio propio, autocontrol, y sabe decir no, porque Dios nos enseña a decir no y sabe decir sí cuando Dios realmente nos dice que tengamos que decir que sí. Es una persona realmente equilibrada. Y luego el carácter de una persona despierta. Jesús dijo, mire que nadie les engañe. Y Pablo dijo, miren que no sean engañados con huecas sutilezas. Cuando la Biblia nos habla del engaño, no solo nos habla del engaño religioso, que la Biblia dice que vendrán muchos en mi nombre, haciéndose pasar por ungidos de Dios, por siervos de Dios, y predicando cualquier cosa, y predicando cualquier engaño, engañando a la gente, abusándose de la credulidad pública de la gente, hablando cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Jesús nos advirtió de esto.
Pero el engaño no tiene solamente que ver con el engaño religioso. Hoy en día vivimos en un mundo que la Biblia dice, dijo el apóstol Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, si tenemos que hay un mundo entero, es decir, cantidad de gente que no quiere saber nada de Dios, se ponen en vez de bajo la cobertura de la bendición de Dios, se ponen bajo la maldición del maligno. ¿Y el maligno quién es según la Biblia? Satanás, el diablo, el enemigo de tu alma y de la mía, que Jesús dijo, vino para robar, vino para matar y vino para destruir. Entonces, lo que Dios no quiere evidentemente no es eso. Dios quiere que tengamos mucho cuidado y seamos despiertos a los engaños de este mundo, no solamente a lo religioso, a los engaños de ayer, a los engaños de hoy que los tenemos a la orden del día y a los engaños de mañana. Y que seamos despiertos. Por eso puse un carácter despierto, porque tenemos que ser como cristianos despiertos ante todos los engaños, dentro y fuera del ambiente religioso. Y por último, en el número 3, dentro, repito, de las 3 partes que habíamos dividido el tema, el andar del creyente, son los consejos finales, que los tenemos en el libro de Efesios capítulo 5, verso 18 hasta el verso número 20. Y consejos finales porque, como hemos dicho, Dios siempre, dije hace un instante atrás, nos sugiere, nos orienta, nos llama la atención, nos aconseja, pero nunca nos obliga. Y como aquellos que son cristianos y que ya conocen la Biblia, y aquellos que no la conocen pueden escuchar lo que dice Dios de parte de la Biblia, dentro de los consejos finales tenemos 3 consejos que son fundamentales y son básicos. Uno de ellos, en el libro de Efesios capítulo 5 y verso número 18, dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Una de las cosas fundamentales, y hicimos hincapié en esto, es el permitir que Dios tome el control de nuestras vidas total y absolutamente. No parte. Dios quiere tomar todo el control de tu vida y todo el control de mi vida. Pero vos sos el que tenés que dejar que Él tome el control de tu vida. Entonces dice, sean llenos. Es imperativo, es un mandato y es el mejor mandato que Dios puede darnos. Decirnos que seamos llenos, es decir, que seamos controlados por el Espíritu Santo. ¿Cómo se ve una persona que está llena del Espíritu Santo, que está controlada por el Espíritu Santo? No es cuando habla en lengua, no es cuando profetiza, si bien eso es bíblico, no es cuando predica. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que vive de acuerdo a como Dios quiere que viva y nos dice en su palabra. Es decir, el creyente que vive obedeciendo lo que dice la Biblia, ese es el creyente que está controlado por el Espíritu Santo. Si la Biblia dice que vos y yo tenemos que amar a nuestros padres y honrarlos, y yo los estoy deshonrando y no los cuido y los trato como tengo que cuidarlos, no importa lo que hayan sido, ellos darán cuenta a Dios. Pero tú y yo tenemos que dar cuenta también a Dios. Y si Dios nos dice que tenemos que respetar y honrar padre y madre, el que no lo honre no anda de acuerdo a la Biblia, esa persona no es llena del Espíritu Santo. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios muestra si tú y yo estamos controlados, llenos del Espíritu Santo o no. Y luego, la otra parte, en el verso número 19, el otro consejo, dice que manifestemos un lenguaje espiritual. Y nos dice el libro de Efesios, hablando entre ustedes, dice, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Un lenguaje espiritual. ¿Cuál es el lenguaje espiritual? Bueno, es este que el Espíritu Santo quiere manifestar en nuestras vidas. Y nos preguntamos, ¿cuál era nuestro lenguaje antes de conocer a Cristo? ¿Cuál es el lenguaje del mundo que nos rodea hoy en día? Lamentablemente tenemos que oír hoy en día no cosas que nos aterran ni que nos asustan, pero cosas que no debieran ser la realidad. Y hoy en día, como toda la gente, o mejor dicho, toda la gente que no conoce a Dios, tiene un lenguaje muy feo, un lenguaje muy bajo, muy vulgar, muy fuera de lugar,
y totalmente desentonado con lo que dice la Biblia, entonces la gente dice, bueno, pero si todos lo hablan, ¿por qué no lo hablas vos también? Porque la Biblia, el cristiano, le enseña que nuestro lenguaje debe ser muy distinto y que de nuestra boca, dice el apóstol Santiago, no puede salir agua dulce y agua amarga. O sale una o sale la otra. Y lo que Dios quiere es que de nuestra boca haya un lenguaje distinto. Y hoy podemos cantar, hoy podemos alabar a Dios, hoy podemos hablar de Dios a otra gente. Y ese es el lenguaje nuevo que Dios dice que tenemos que tener hoy en día. Y por último, en el verso número 20, ya terminando este repaso del bosquejo del andar del creyente, nos dice que debemos dar gracias a Dios por todo. Dad gracias a Dios por todo y en todo. Esta es una cosa que a veces nos cuesta, porque cuando dice en todo, no es solamente en las cosas buenas, sino aquellas cosas que no son tan buenas que a los cristianos nos pasan y que si no fuéramos cristianos, como muchas personas hoy en día, se rebelan, se enojan, no entienden. Evidentemente las cosas malas que pasan en la vida de una persona no cristiana es muy distinto a esas mismas cosas que le pueden pasar a un cristiano. Porque las cosas malas y negativas que nos pueden pasar como a cualquier cristiano, porque somos seres humanos aquí en este planeta, Dios es quien está en medio y quien está en la cosa. Y cuando Dios está en medio de las cosas malas que les pasan al creyente, es muy distinta a la persona que le pasan cosas malas y Dios no está en su corazón y no está en su vida. Porque a través de las cosas malas que nos pasan, Dios quiere enseñarnos cosas que de otra forma no podemos aprender. Pero cuidado, esas cosas malas que pasan en nuestra vida, Dios no permite que nos hundamos y que continúen siempre en nuestra vida. Son momentáneas, son pasajeras, son controladas por Dios y Él nos da la fuerza para que pasemos esas circunstancias y cuando salimos nos damos cuenta que Dios tenía un propósito y nos damos cuenta que Dios no permitió ni que nos amargáramos ni sucumbiéramos en esa situación, sino todo lo contrario. Nos enseñó una lección y nos enseñó, por lo menos, que en medio de las situaciones difíciles Dios está y Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Queridos alumnos y todos aquellos que nos han estado siguiendo durante el tiempo de este tema, aquí terminamos ya el bosquejo del tema, con el anhelo y el deseo de que no solamente ustedes lo hayan escuchado, y le haya sido de bendición, que es lo que esperamos, porque todo lo de Dios, recuerden, solo lo de Dios trae bendición, lo demás no. Y esperamos que haya sido de bendición, pero también esperamos que usted pueda tomar esta enseñanza que se dio, que la pueda escuchar nuevamente con mayor atención, que pueda sacar sus apuntes y que esto le quede para poder seguir estudiando. No cerrar un librito si lo tienen y dejarlo, o decir, bueno, ya lo escuchamos y ya no lo escuchamos más. No, las cosas de Dios tienen que ser pensadas, tienen que ser evaluadas, tenemos que dejar que hagan la obra en nuestro corazón, volverlas a leer, volverlas a escuchar, porque nos ayudan y nos refrescan y nos vuelven a renovar en nuestra vida espiritual. Que Dios te bendiga y gracias por habernos seguido durante este tiempo en este tema. De esta manera hemos llegado al final de este ciclo del Seminario Bíblico Otto Nelson con la materia El andar del creyente. Queremos agradecerte por seguirnos cada lunes y esperamos que tu vida como creyente haya sido edificada, bendecida y fortalecida. Como lo veníamos anunciando, el próximo lunes a las 20 horas estaremos iniciando un nuevo programa al que hemos titulado ¿Qué dice la Biblia? Si querés que tratemos algún tema en particular, escribinos a ¿qué dice la Biblia 20@gmail.com y con gusto lo haremos. Recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita porque el próximo lunes comienza ¿Qué dice la Biblia?